Bueno, todo empezó cuando escribí la obra El abogado y el juicio, en el que abordaba, dentro de unos capítulos, el tema del interrogatorio. Entonces es un tema que me atraía porque lo considero muy importante para el ejercicio profesional y además es un poco el gran desconocido dentro de la abogacía española, ¿no? Por lo tanto, empecé a informarme, a conseguir información sobre el mismo y finalmente decidí hacer la obra y tratarlo de una forma muy concreta y muy específica. En cuanto a la rutina que sigo para realizar la obra, pues normalmente lo que hago y lo que he hecho en esta obra en concreto es que empiezo a copiar información sobre la materia y cuando tengo suficiente, pues empiezo a publicar artículos y posts sobre los temas específicos de esta materia y cuando tengo la suficiente, la sistematizo, la organizo y ya tengo la estructura del futuro libro y a partir de ahí empiezo a trabajar en la obra. La rutina de trabajo normalmente le dedico pues tiempo ajeno a lo que es el despacho, es decir, los fines de semana o algún día más tempranito de la cuenta, pues me pongo y me centro a trabajar, pero normalmente pues esta obra en concreto tengo un buen recuerdo de ella porque precisamente en el periodo vacacional estuve 20 días en el campo y me dediqué todos los días muy tempranito, desde las 7:30 hasta las 9:30 de la mañana, un par de horas diarias, pues a ir elaborando el libro, los capítulos, etcétera, y prácticamente en estos 20 días pues ya tenía la obra completa gracias a ese trabajo previo que decía anteriormente de elaborar los posts y los artículos. Bueno, lo más difícil del libro para mí ha sido el importar las normas del cross-examination anglosajón a el funcionamiento de nuestros juzgados y tribunales en España, es decir, del interrogatorio en la práctica profesional de los abogados de los juzgados y tribunales españoles. Pero una vez estudiada, analizada, vista las posibilidades de aplicación y visto que es posible, pues entonces ya realmente pues empezó lo gratificante, que era el trasladar esas normas y darte cuenta mientras escribías la enorme e ingente cantidad de posibilidades que existen para poder aplicar las mismas y beneficiarnos a nivel estratégico en los juicios. Eso han sido la parte negativa y la parte más gratificante. Bueno, lo que nos vamos a encontrar en este libro es básicamente un tratado sobre estrategia en el interrogatorio y vamos a encontrarnos pues situaciones como el interrogatorio directo y el contrainterrogatorio, el cross-examination. Vamos a hablar sobre tipos de testigos, distintas modalidades de interrogatorio en función del testigo, vamos a hablar sobre credibilidad del testigo, vamos a hablar sobre planificación, desarrollo, ejecución de un interrogatorio, vamos a hablar sobre la preparación del testigo, sobre el comportamiento del abogado en sala, sobre el tipo de preguntas que hay que emplear en un interrogatorio y en definitiva una serie de consejos muy importantes que nos ayudarán a saber cómo tenemos que intervenir en función del tipo de interrogatorio al que nos enfrentamos y el tipo del testigo al que nos enfrentamos e incluso al tipo del juez, modalidad del juez que vamos a encontrar en sala cuando vayamos a desarrollar ese interrogatorio. ¿Que por qué deberíamos de leer este libro? Pues yo creo que fundamentalmente porque nos va a dar una visión estratégica del interrogatorio. El gran problema que existe en la abogacía española, y yo soy el primero, es que hacemos el interrogatorio, realizamos los interrogatorios, practicamos los interrogatorios, digamos, sin seguir un cauce estratégico, sino que nos limitamos a cumplir con el interrogatorio, unos mejor, otros peor, pero en definitiva carecemos de estrategia. Cuando aprendemos que hay un tipo de interrogatorio en función de los intereses de la parte, unos objetivos, una secuenciación, un orden, unas preguntas, nos damos cuenta de que podemos ser muchísimo más eficaces a la hora de practicar el interrogatorio. Eso es lo que yo ofrecería para todo el que se quiera acercar a esta obra. Bueno, si me das a elegir entre el papel, el formato de papel o el ebook, yo decididamente me quedo con el papel. Yo, para mí personalmente, y esto es una opinión muy personal porque aquí hay para todos los gustos, la comunión que se produce entre el lector y la obra cuando hay papel por en medio es tremenda. Es decir, es el tacto, el olor, la impresión, el dibujo, la portada, la contraportada. Para mí todo eso es definitivo. Lo que no quita que leer en algunas ocasiones pues libros a través del ebook. Pero me quedo definitivamente con el papel. Un libro que debería leer todo abogado. Yo me gustaría citar dos. Uno primero es El alma de la toga, de don Ángel Osorio Gallardo, que es un libro extraordinario. Fue escrito hace prácticamente 100 años, y sin embargo está vigente prácticamente en un 80% de su contenido. Es un libro fundamental para los abogados jóvenes que están empezando a ejercer, o incluso para los universitarios, porque te da una idea global de lo que es la profesión en los aspectos más importantes y esenciales de la misma. Por lo tanto, el libro de Ángel Osorio. Y por otro lado, el libro de Calamandrei, Elogio a los jueces, escrito por un abogado, un libro que trata de las relaciones entre jueces y abogados de una forma preciosa, lleno de metáforas, con una prosa
sorprendente, y en consecuencia también lo recomiendo no solamente para aprender mucho, sino para disfrutar leyendo e introduciéndote en el mundo de la abogacía. También es un libro muy antiguo, un libro creo que de los años 40-50, y sin embargo sigue muy vigente en muchas de las cuestiones que se tratan en el mismo. Estos dos libros. Para mí fue clave. Voy a citar otra vez nuevamente dos libros. En primer lugar, tipo ensayo, Elegir éxito, de Bernabé Tierno, un libro fantástico que fue precedido de una colección dedicada a las virtudes. Pero Elegir éxito es un libro que sistematiza toda la actuación que cualquier profesional o cualquier empresa debe realizar basado en los valores, ¿no? Entonces trata el éxito, la eficacia, la productividad, etcétera, etcétera, la comunicación, todo lo trata de una forma muy sencilla, muy sintética, y a mí ese libro me impactó mucho porque me ayudó en los comienzos de mi profesión ya a tener un planteamiento, digamos, muy del logro, de la consecución de los objetivos, de la organización, planificación, etcétera. Y por otro lado, luego otro libro que me marcó mucho fue cuando tenía 18 años, fue Sinué el egipcio, de Mika Waltari, que es un libro que me abrió los ojos sobre lo que es la aventura, lo que es la vida, lo que es las muchas posibilidades que puede tener una persona de desarrollarse, de crecer y de interiorizarlo todo para conseguir tus objetivos en esta vida, ¿no? Es un libro que me gustó mucho. Mika Waltari, Sinué el egipcio. Agradecer a Libros Jurídicos y en su nombre a Andrés Ruiz Pérez por este ofrecimiento para poder estar aquí con vosotros. E igualmente a Thomson Reuters Aranzadi por haberme permitido colaborar con ellos durante estos años y especialmente en esta última obra que estará ya en la calle el próximo mes de enero del 2017. Y por supuesto a todos vosotros, que si habéis llegado hasta este punto es que probablemente hayáis visto, digamos, toda la entrevista entera, y os lo agradezco enormemente, aunque os hayáis quedado por la mitad, da igual, ¿eh? Muchas gracias y me tenéis a vuestra disposición para lo que queráis.